Gracias, Gaby. Estamos justamente para hablar de sueldos, bueno, con uno de los sindicalistas que mejor sueldo consiguió para sus afiliados en las discusiones paritarias. Daniel Jofra es el referente de la Federación de Aceiteros. No sé qué cargo estás ocupando ahora, Dani, si seguís como secretario general. Sí, sigo. Ahí está, como secretario general de la Federación de Aceiteros de la República Argentina, sobre todo con base allí en el cordón industrial del Paraná, De ¿no? aceiteros y desmotadores. Ah, No y se me ofenden los compañeros. y desmotadores también de algodón. ¿Cuánto gana hoy alguien que entra a laburar en una planta aceitera a barrer, a arrancar? Mirá, nosotros arreglamos a fines del año pasado para que sea a partir del primero, para que tenga vigencia a partir del 1 de enero, 153.000 pesos un peón. Hoy ya nos quedamos cortos, ¿no? Según los valores que maneja el INDEC, hoy un obrero tendría que estar ganando 173.000 pesos. Con la particularidad de, yo nunca hablo de sueldo limpio y sueldo en bruto, sino el sueldo de todo en bruto. Y sin embargo hoy estamos en un sueldo de 140.000 pesos cuando entre el gobierno, la UIA y la CGT arreglaron un sueldo limpio para los trabajadores, una base de 38.000 pesos. Claro. O sea que hoy está en 4 veces más lo que debería ganar un trabajador o una trabajadora para vivir dignamente, de acuerdo a lo que establece la Ley de Contrato de Trabajo y el 14 bis. Hay algunas empresas pymes que por ahí están sus dueños mirando acá el canal y dicen, yo no puedo pagar eso. Probablemente estas empresas que los emplean a ustedes tienen un esquema, primero están insertas en un sector exportador, facturan en dólares, tienen espalda internacional, tienen gigantesca escala, grandes cantidades de capital, pierden mucho en caso de que se interrumpe la producción por una huelga y demás. Ahora, para vos, ¿hay algo de esa forma de negociar que podrían tomar otros gremios? O sea, ¿podrían pedir más en otros gremios donde quizás las empresas no son tan grandes o tan poderosas? Primero hay que determinar cuánto un trabajador tiene que ganar para vivir dignamente. En la medida de que los trabajadores no sepan cuánto tienen que cobrar para cumplir todas las necesidades que establece la Ley de Contrato de Trabajo y el 14 bis, y va a ser muy difícil que lo puedan hacer, porque las organizaciones se encargan de ver la coyuntura y bueno, ¿cuánto es? ¿50%, un 60%? No es lo mismo con un sueldo de 153.000 pesos que con un sueldo de la media nacional que está a 60.000, 80.000 pesos. Entonces, esa discusión que nosotros queremos dar, en donde las organizaciones sindicales quieren discutir de acuerdo a la inflación o a lo que plantea el sistema, y no a las necesidades de los trabajadores, hace que los trabajadores sigan siendo pobres. Los que son pobres van a seguir siendo pobres, más, se acumulan cada vez más los pobres. Sí, claro. Hay pymes que verdaderamente la están pasando mal en el sentido de que tienen el mismo trato que las grandes multinacionales. Nosotros tenemos la agroindustria, por un lado, que muchos creen que nosotros conseguimos los salarios porque estamos dentro de la agroindustria. Nosotros tenemos el 50% de trabajadores en empresas pymes, en donde no tienen puerto, están dentro del Mediterráneo, donde hay empresas que tienen 3, 10 trabajadores que son extrusoras y que ganan y le pagan el salario que nosotros conseguimos a nivel nacional. O sea, está 150 lucas para arrancar. Las empresas deberían presentar los balances si no lo pueden pagar. ¿Qué implica que los trabajadores ganen más y que las empresas ganen menos? Bueno, esa es la disputa de clase. Sí, claro. Esto no lo expresa ya la CGT, ¿no? O sea, ya ni se gastan en decirlo. Yo creo que gran parte de la CGT, no toda, sino gran parte de la CGT tiene vergüenza también de plantear estos temas, ¿no? Me parece que si no implicaría de que ellos salgan a discutir un salario mínimo vital y móvil que no sea esa base que ellos imponen, que evidentemente discutir como CGT con lo grande que es la CGT, discutir un salario inferior a la pobreza es realmente canallesco, es una vergüenza realmente, y es absurdo que haya tanta diferencia entre lo que un trabajador tiene que ganar y lo que realmente reclama la CGT. Pero vos decís que les da vergüenza el monto y que entonces por eso no reclaman, porque sí, creo que le da vergüenza vergüenza enfrentar al gobierno y a la UIA. Supongo yo que eso, no creo que tengan miedo.
porque evidentemente para otras cosas no tienen miedo. Entonces, ¿Para qué, por ejemplo? me parece, y para seguir estando ahí dentro del poder, ocupar un lugar que deberían ocupar otros dirigentes que quieran pelear por un país más igualitario, que los trabajadores no sean pobres. La verdad que es una vergüenza que teniendo trabajo uno tenga que ser pobre, ¿no? Donde antes, hace 40 años atrás, uno quería ir a buscar un trabajo para no ser pobre. Ustedes han hecho, yo me acuerdo una vez cuando fue la discusión del fideicomiso del aceite, vos me decías 1 litro de aceite y lo comparabas con lo que vale Con 1 una litro de botella de leche, con una botella de agua. ¿Cómo es eso? En su momento el aceite estaba mucho más barato que la botella de agua. Lo que nunca había pasado, eso te hablo del 2004. El aceite mezcla, nosotros empezamos a negociar paritarias. Muchos dicen que los aumentos salariales generan inflación. Es mentira. Ellos ponen todos los problemas económicos que tienen las empresas, lo llevan a los precios. No es un problema del salario. Hay que ver los costos que tienen las empresas. Hoy estaba escuchando, creo que Feletti estaba diciendo que iban a ver los costos que tenían las empresas, iban a analizar. Creo que hay que tomar las medidas de acuerdo a los costos que tengan las empresas. Y se van a llevar, más allá de que son bastante tramposas las empresas a la hora de plasmar los costos, a la hora de presentar un balance, que de hecho nunca lo hacen, y el gobierno tampoco le exigen en una negociación. Pero vos decías que en ese momento valía más barato el aceite mezcla, el aceite de freír, que el agua. El agua, sí. Después eso fue cambiando. Sí, hoy lo superó ampliamente. Ampliamente. Sí. Ahora, lo que también pierde de vista uno con la inflación que hay tan acelerada es la diferencia de sueldos, ¿no? Porque vos hoy estás hablando de 153 lucas para arrancar de un peón y el sueldo que más se repite en la economía. A partir del 1 de enero, vale. O sea, hoy está 173.000. Ah, porque tienen ajuste además, claro. Ya tuvieron un ajuste. Bueno. No. Esto es lo que establece el INDE. Nosotros nos tenemos que juntar supuestamente en agosto, seguramente vamos a adelantar las paritarias. No, lo que digo es... La revisión. Esa diferencia que hay hoy entre el caso de ustedes y el caso de un, no sé, un informal que en un comercio, en un kiosco cobra 50 lucas, 60 lucas, que son los sueldos que más se repiten en la economía, además, porque es así el panorama salarial. Esa disparidad tiene que ver con cómo claudicaron los dirigentes sindicales, tiene que ver con cómo las empresas se fueron apropiando del excedente. ¿Cómo lo lees? ¿Cómo lo interpretas? Mira, yo creo que es absurdo la diferencia salarial que hay entre algunas organizaciones o algunos sectores y otros. Me parece que el problema está en la sumisión que tienen los dirigentes sindicales nacionales, que son los que negocian, algunos dirigentes, no todos, pero en su gran mayoría, por eso tenemos el 52% de pobres, que han dejado que las patronales le den lo que quieren, sin siquiera discutir. Por eso yo digo de que los trabajadores deberían saber cuánto tienen que cobrar, cuánto vale cada una de esas necesidades. Y si no, tendríamos que replantearnos si no son muchas las necesidades que establece la ley de contrato y empezar a sacar, decir, bueno, ¿con cuánto me alcanza este salario? ¿Me alcanza para 3 necesidades? Listo. Eso es lo que te alcanza a vos. Yo creo de que hay que dar lucha. Esto si no se moviliza, si no se hace huelga, que es la herramienta que tenemos los trabajadores para enfrentar no solamente a los patrones, sino al gobierno que esté de turno, y va a ser muy difícil que lo podamos lograr. La primera gran huelga que hicieron ustedes creo que fue 2014. 2015. 2015, y estaba Axel Kicillof en el gobierno y Sí. Cristina Fernández de Kirchner. O sea, él era el ministro, Cristina era la presidenta, y ustedes, me acuerdo, en un momento lo pusieron en aprietos al gobierno porque se había interrumpido el flujo de dólares más importante. Ahora cuando te dicen no se puede hacer una huelga porque le somos funcionales a la derecha, que vuelve, que viene Macri y demás, ¿vos qué le decís? ¿Este gobierno no es funcional a la derecha? Es decir, si siguen así, seguramente van a volver. Y no es producto de que los sindicatos hagan huelga, porque si no, no tendríamos el 52% de pobres. Es decir, hay una cuestión de batalla cultural en el medio que nos quisieron hacer creer de que los culpables de la crisis económica que tiene este gobierno son los trabajadores, son los propios trabajadores que se hicieron pobres a través de ¿qué? A través de huelga. No hicieron huelga, por eso estamos así. Si la CGT haría una huelga, y te digo esto por tiempo indeterminado, seguramente muchas cosas cambiarían. Seguramente los trabajadores no serían pobres
y seguramente la clase trabajadora se empoderaría y no tendríamos que esperar las dádivas que tienen los políticos cada vez que asumen un gobierno. Hablaste de vergüenza, hablaste de miedo. ¿No será también complicidad o corrupción? No sé, la verdad que los desconozco. Yo, si hay corrupción, cómplices son cómplices. Vos cuando haces las cosas mal sos cómplice de lo que tienen que tomar una determinación para que otro esté mejor. Es decir, me parece que en ese sentido, acá las cuentas están claras, es decir, hay que discutirlas nada más. Es decir, bueno, ¿por qué nosotros negociamos estos valores y por qué otros sectores negocian mucho más bajo, la mitad? Es decir, hay otros que, camioneros, bancarios, los de automóviles, qué sé yo. Hay muchos gremios que pelean salario acorde a las necesidades de los trabajadores. Quieren ningunear a esos dirigentes diciendo de que están en un sector privilegiado, que son unos patoteros, como le dicen a los camioneros. A Moyano. Parecería de que uno quisiera vivir dignamente y está mal que pelee por eso. Lo que puede ocurrir, sí, es que en el caso de volver Macri, vaya, como dijo la semana pasada ante los magnates que se reunieron en el Yao Yao, que vaya por una reforma laboral, por una reforma previsional y por una reforma monetaria en los primeros 90 días del mandato. Si fuera así, ¿qué pasaría? No creo que la clase trabajadora lo permitiría, no me parece. Yo creo que haya reaccionado con lentitud en algún momento cuando quisieron flexibilizar la ley de contrato de trabajo, pero hoy no está Macri. Y sin embargo tampoco podemos empoderar al movimiento obrero. Deberíamos haber recuperado por lo menos lo que había dejado Cristina, que era el 25% de pobreza, y ni siquiera, al contrario, cada vez estamos peor. Entonces, evidentemente, pensar de que va a venir Macri o quien venga de otro partido no me preocupa tanto como no entender de que los trabajadores tienen que tener más poder. Si los trabajadores tienen poder, seguramente vamos a enfrentar al macrismo, a los Fernández o a quien sea. Y hay otra cosa que quizás sea más inquietante. Macri metió presa gente. Macri orquestó causas enteras con jueces amigos, con fiscales, con periodistas. Sí. Hace poco llegó al paroxismo esto cuando se vio la Gestapo que quería armar el ministro de Trabajo bonaerense, ¿no? Que le dijo, le voy a armar, si fuera por mí, armaría una Gestapo para armarles causas a todos y meterlos presos a todos. ¿No crees que puede venir por ahí la mano en caso de un nuevo gobierno de ellos, o de Milei, o de la derecha ultra, lo que sea? Seguramente. Creo que nos queda un año para hablar con los trabajadores que fueron los que llevaron a este gobierno al poder y tratar de hacerle entender esa batalla cultural que venimos perdiendo, que es que por lo menos no le voten a un grupo de políticos que nos desprecia claramente y lo dice abiertamente, que desprecia a la clase trabajadora. Sin embargo, le seguimos votando, seguimos confiando en palabras bonitas. Ahora, me parece que nosotros nos tenemos que ocupar de este gobierno que no siga haciendo las cosas mal o que tenga un poco más de timing a la hora de pensar de que los trabajadores somos lo que movemos la máquina. Quedó demostrado en la pandemia, ¿no? Si sin trabajadores el capital tampoco se mueve. Daniel, gracias por venir. Gracias a vos por invitarme.